Entonces, para que veamos esa parte, tenemos el siguiente ejemplo. Entonces, nos indica que los sueldos en miles de quetzales de los trabajadores de una organización internacional pagados durante el mes de junio son los siguientes. Y ahí pues nos está proporcionando la información. Punto número 1, determinar cuáles son los valores extremos que tenemos. Ya tenemos identificados nuestros valores extremos y ya de ahí, por ejemplo, tenemos que en el listado pueden colocar ustedes 3, 5 y así sucesivamente los que sí hayan tenido por lo menos un caso observado. Esa era la segunda parte. De ahí, ¿cuál era la tercera? Que se recuerdan que van anotando un palito por cada vez que hay algún valor afectando a los datos que ya tienen. Entonces verifiquemos si tenemos un total de, bueno, aquí está, digamos, ya los valores que ya están ordenados. Tenemos el palito por cada vez que los estábamos encontrando y después de que ya tenemos esta parte ya nos vamos a detallar la información. Teníamos los sueldos en miles de quetzales y el número de trabajadores. Entonces aquí, por ejemplo, de 3 teníamos un caso observado, de 5 teníamos 2, de 6, 3 y así ya nos vamos sucesivamente. Entonces los dejo ahí un momentito para que verifiquen ustedes los datos, a ver si tenemos todos de la misma forma o hay alguno en el cual tengamos alguna diferencia. Vamos a anotarlo aquí. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede? Imagínense que le van a detallar ustedes, están haciendo algún tipo de estudio o análisis ahí de lo que son los sueldos de esta empresa. Y lo presentan ustedes. Este es el listado. Y vienen aquí y presentan este listado, se pierde la información. Entonces, para evitar esa situación, lo que vamos a hacer es agruparlo en clases o intervalos. Entonces, ahí era donde habíamos indicado que vamos a usar la fórmula de Herbert-Sturgers. Vamos a tomar en cuenta que tenemos 3 casos, que los valores extremos son 3 y 28. Que tenemos un total de 25 casos. Entonces vamos ahora a lo que es la fórmula de Herbert-Sturgers. Ahora vayamos verificando los datos. R se recuerdan que es el rango y nos dice que es el dato el dato mayor menos el menor y le vamos a sumar la unidad. Entonces teníamos ahí 28 menos 3 más 1. ¿Qué valor les da? 26. Tenemos bien nuestro dato. De ahí teníamos que 1 más 3.322 habíamos indicado que es un valor constante en la fórmula. Entonces este no tiene ningún cambio. Y el logaritmo de n corresponde a 25, porque son 25 los casos o los sueldos que nos están proporcionando. Entonces un momento ahí para que realicen la operación, más que todo aquí en el denominador, y verifiquemos si nos da este 5.64. Si ustedes ya hacen esta operación, 26 dividido 5.64, nos queda 4.60 o 4.61. ¿Qué es lo que nos está indicando este resultado? Generalmente no vamos a obtener un intervalo exacto de acuerdo a esta fórmula, por lo que ustedes van a estar tomando la decisión. Entonces vamos a indicar que podemos usar el número 4, que vamos a llamar 4 por defecto o 5 por exceso. O sea que lo estamos redondeando al número anterior o al número superior. Y ese sería el parámetro del intervalo que vamos a estar utilizando. Eso es lo que nos estaría indicando este resultado. Solo ese 26 ahí me perdí. 26. Ahí voy a cambiar ahí de pantalla un momentito. Si ustedes verifican su fórmula, ese 26 lo que nos pide es el rango. Y ese rango lo vamos a obtener de trabajar el dato mayor y el dato menor. Entonces, del listado que tenemos, se recuerdan que los datos extremos son 3 y 28.
Vamos a tomar el 28, le restamos el valor del dato menor y le vamos a sumar la unidad. Entonces 28 menos 3 más 1 son los datos que tenemos para este caso. Ahí es de donde salen estos 26. Lick, siempre le vamos a sumar 1, siempre le sumamos la unidad. Sí, ahí sí, recuérdense que les voy a poner otra vez la fórmula para quienes no la tienen, para que lo veamos. Vamos a poner. Aquí teníamos el rango y nos dice que lo vamos a obtener del valor mayor menos el valor menor más 1. Entonces de ahí es de donde lo estamos obteniendo. Por lo cual siempre lo tendríamos que calcular de esa manera. Entonces ya habíamos comentado que podemos determinarlo, podemos utilizarlo 4 por defecto o 5 por exceso. Entonces ahorita vamos a elaborar dos arreglos. Y aquí ya nos están indicando, como todos tenemos que llegar al mismo resultado, nos indican cuál es el límite inferior del cual estamos partiendo. Entonces vamos a hacer dos arreglos. El primero va a ser considerando el límite inferior igual a 3. Y el intervalo que vamos a manejar va a ser de 5. Y el 5, considerando iniciar con límite inferior igual a 1 y con un intervalo igual a 5. ¿A qué se refiere esto del límite inferior? Este va a ser con el valor que vamos a estar iniciando. Vamos realizando, podemos usar el menor valor observado o uno un tanto menor. Por ejemplo, aquí empezamos con 3, pero aquí vamos a empezar con uno un tanto menor, que en este caso va a ser 1. Considerando que ese primer intervalo siempre debe de contener por lo menos al primer valor observado. Entonces vamos ahora a ver cómo lo vamos a estar integrando. Entonces, si ustedes se percatan, teníamos que para el arreglo nos pedían un límite. Entonces, aquí, ¿qué vamos a encontrar? 3 es el valor con el cual estamos iniciando. Ese es nuestro límite inferior. Y vamos a sumar, solo que en este caso le vamos a restar como que una unidad, diríamos. Entonces, va a ser 3 más 4. Ahorita vamos a ver por qué va a ser más 4. Cuando ustedes verifican, y vamos a estar colocando el límite superior menos el límite inferior más 1. Les voy a anotar aquí siempre esa parte. Ya lo habíamos indicado la semana pasada. Y les dice que podemos determinar el intervalo cuando estamos trabajando, cuando se tienen clases. Si son límites discretos, vamos a trabajar el intervalo, lo vamos a obtener de que al límite superior le vamos a restar el límite inferior y le vamos a sumar la unidad. Entonces, cuando ya queremos verificar esta parte, vamos a tener 3 más 7 menos 3 más 1. Nos queda aquí el valor del intervalo que estamos buscando. ¿Y por qué es que no le sumamos 3 más 5 directamente? Porque aquí, recuérdense que como estamos integrando el número 3, entonces ahí sí partimos de 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahí tendríamos los valores que estamos buscando. Entonces ahí para el primer intervalo sí le vamos a restar 1. Para los siguientes, ahí ustedes pueden decidir si ya sabemos que 7 es el límite superior. En el siguiente vamos a empezar con un límite igual a 8. Y a este sí le podríamos ir sumando aquí también el valor de 4. Y nos quedaría el valor del límite siguiente. Esa sería una forma de hacerlo. O la otra, que de una vez indiquen que va a ser 3 más 5. En este caso también sería el valor anterior más 5, porque aquí sí ya estamos con el valor total que nos están dando. Porque ahí ya no estamos incluyendo lo que es el valor del cual estamos partiendo. Entonces, de cualquiera de las dos
formas ustedes van a su resultado. Entonces es un momento para que vayan verificando, lo analizan. El último que tenemos aquí nos dice de 23 a 27. Recuerden que tenemos el número 28. Entonces ese valor que hay es el que nos está indicando que necesitamos crear otro intervalo para poder incluirlo. Como son intervalos constantes, tenemos que, no podemos dejarlo aquí en 28, sino que tenemos que completar de 28 a 32, respetando siempre el mismo valor que estamos trabajando. Licenciado, consulta. Usted colocó en el chat 3 y el 7, pero ¿de dónde sacó el 7? Perdone. Aquí estamos indicando, vamos a restarle una unidad al intervalo porque ya tenemos al 3 como nuestro punto de inicio. Entonces vamos a decir aquí 3 más 4. Entonces 3 más 4 nos da 7. Esto nos está indicando que 7 es el límite superior del primer intervalo. ¿Cuál sería la continuidad? 8. Entonces ahí 8 más 4 tendríamos 12, o bien que ustedes decidan venir para ir siguiendo el número 5 como un valor constante. Tendríamos 3 más 5, 8, más 5, 13, más 5, 18 y así sucesivamente. Lo mismo con el número 7. Aquí tendríamos 7 más 5, 12, más 5, 17 y ahí hasta completar el intervalo, el último intervalo que tenemos. O sea, aquí lo que estamos buscando es que nos da una referencia de qué valor podemos valos. Porque si no, si estaríamos como que fuera por tanteo y nos llevaría más tiempo. Entonces, estas fórmulas ya se las habíamos dejado ahí en la presentación, pero si en caso no las tienen, siempre se las colocamos nuevamente. Esta la tienen en el numeral 1 y esta en el numeral 2. Si tomamos los límites reales o verdaderos, también vamos a obtener la misma cantidad. Por ejemplo, si trabajamos aquí 3, ¿cuál sería el límite real inferior de 3 a 7? Licenciada, sería 2.5 y 7.5, ¿no? Exacto, vamos a ponerlo aquí. Entonces ahí sí, efectivamente, de 3 y 7, se acuerdan que al límite real inferior le vamos a restar 0.5. Entonces nos quedaría aquí 2.5. Y tenemos que la contraparte, que sería 7, tendría que ser 7.5. Entonces ahí, ¿qué es lo que nos indica la fórmula? Que vamos a tomar el límite real superior, que sería el de 7.5, y le restamos el valor del inferior. Aquí no le vamos a adicionar la unidad que tenemos aquí, porque ya está incluida en el 0.5 que restamos al inferior y el 0.5 que adicionamos al valor superior. Y nos queda siempre el mismo intervalo. Ahora que ya tenemos integrada ahí cómo nos va a quedar cada uno de los intervalos, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? En el primero nos dice que vamos a determinar cuántos casos hay de 3 a 7,000 quetzales de sueldo. Entonces nos vamos a nuestro listado. Son 6 casos los que estamos trabajando. De ahí vemos de 8 a 12 cuántos tenemos. Entonces aquí de 8 a 12 vamos a sumar. Entonces estamos tomando que estaríamos incluyendo los casos de 9, 10, 11 y 12,000. Ahí sería un total de 9 casos. Y un momento para que ustedes determinen cuánto nos quedarían en los otros 4 intervalos. Verifiquen si llegamos a estas cantidades. Si es el que tiene límite inferior o igual a 1 para nuestro punto de inicio y un intervalo igual a 5. Y lo que vamos a hacer con esta parte es ir elaborando también un intervalo en el cual los sueldos pues también van a estar iniciando con, en este caso, un intervalo de 1. Este sería nuestro punto de partida. Entonces 1 con, hay que determinar ese segundo intervalo.
Licenciada, solo para continuar mi ejercicio, yo el primer, digamos, límite superior sería, creo yo, ¿Sí? es el 6. 1, Bueno, le comentaba que aquí le tenemos que quitar para el intervalo. Usted La me uno. dice aquí de 1 a, ese es el valor que me está indicando, ¿no? Ajá. Recuérdese que estamos incluyendo o contando a partir de 1. Entonces, como estamos incluyendo el 1, aquí le podemos sumar 4 para que no se complique usted. Entonces, 1 más 4 nos van a quedar 5. Ok. O bien restarle la unidad. Y si tenemos duda, porque sí nos podría dar duda, lo que hacemos es entonces verificarlo con la fórmula de límite superior menos límite inferior más 1. Entonces aquí, por ejemplo, 5 menos 1, bueno, más 1, da 5. Entonces verificamos que sí estamos manejando ese intervalo. Si vamos a sumar eso en forma vertical, aquí sí podemos sumar más el valor total del intervalo que nos están dando. Entonces ahí sí nos queda como 6, pero el valor con el cual estamos iniciando en el siguiente intervalo. Y lo mismo en este. Entonces aquí nuevamente el mismo procedimiento, ver cuántos casos se aplican en cada uno de los intervalos. Entonces vamos a colocarlos y ustedes me indican si tenemos las mismas cantidades. Sí, licenciada. Muy bien. Bueno, entonces ahora ya tenemos esos dos arreglos. Entonces estos son los dos arreglos que tenemos actualmente. Entonces ahora lo que vamos a ver es ver cuál de los dos cumple las recomendaciones que nos han indicado. Una de las recomendaciones nos indicaba que fuésemos aumentando los valores, llegáramos a un punto máximo y volviésemos a disminuir. ¿Cumplirá esta condición? Aquí vamos bien. Vamos de 6, subimos a 9, bajamos a 5, bajamos a 4, pero aquí hay una inconsistencia prácticamente. Porque venimos de 4, bajamos a 0 y volvemos a aumentar. Entonces ahí hay una condición o una recomendación que no cumple. La segunda recomendación nos indica también no tener lo que son frecuencias con valor de 0. Entonces ahí vemos que también hay otra condición que no cumple. Vamos entonces a ver el siguiente. Aquí vemos que viene aumentando, llega a un máximo y empieza a disminuir. Entonces este arreglo sí cumple esa condición. La otra condición que podríamos considerar, no tiene frecuencias con valor de 0. Entonces también hace que este arreglo sea seleccionado. Pero veamos las otras condiciones. Que tenga una clase dominante. Miren ustedes que tenga una clase dominante este arreglo número 2. Sí, muy bien. Que se refiere a donde tenemos una concentración más alta del número de casos observados. También nos indica que de preferencia tengamos que el punto medio que sea número entero. De acuerdo. Entonces, por ejemplo, aquí si sumamos 1 más 5, nos da 6. Y lo dividimos dentro de 2, eso nos va a dar 3. Ese se recuerdan que va a ser su punto medio o marca de clase. En el siguiente caso, pues iríamos con que nos queda un punto medio de 8. Y ahí sí, si en el primero nos quedó un número entero, en los siguientes también nos va a quedar de esa forma. ¿Y a qué se refiere? Se sugiere que no nos quede ningún punto medio o marca de clase con decimales. Más que todo por la forma en que vamos a estar trabajando las siguientes cifras. Que de por sí a veces nos quedan con decimales y aquí ya tendríamos más tendencia a ir arrastrando esas cifras. Y ahí sí en algunos casos nos podría dar algunas diferencias. Derivado de ello es que se sugiere que sea un valor entero. En algunos casos sí se da, en otros podría que no se dé,
pero lo sugerible es que sí lo trabajemos con cantidades enteras. Lick, solo con una consulta. Dígame. En este caso, si el número mayor comenzara, en este caso como es 10, el 10 comenzara del 1 al 5 o finalizara del 26 al 30, ¿habría algún problema? ¿De cuál número? ¿Del número de inicio? Sí, en el inicio o al final que fuera el mayor. Digamos, ahí digamos, en vez de ser 3 fuera 10. 10, aquí. ¿Algún problema? Entonces Ajá. nos sugerirían que revisemos, si aquí, por ejemplo, hay mayor número de casos, nos sugiere que realicemos algún otro arreglo, ¿no? Pero podría darse que tal vez aquí tenemos la mayor acumulación de casos y que vayan disminuyendo. Podemos probar con otro arreglo, pero cuando vemos que no hay, digamos, otra forma de solucionarlo, sí trabajaríamos con el que nos hubiese quedado. No es incluso que todos los arreglos les van a quedar exactamente con esta presentación, pero lo sugerible es que sí verifiquemos la opción que nos quede más, ¿qué diríamos? Como más aceptable para cuando también lo estamos graficando y la información que vamos a obtener de estos datos.